Hola compañeros, mi nombre es Miguel Ángel Cabrera Carrera y yo le voy a exponer el tema de socavación en puentes y partes de puentes. Como punto 1, la socavación de puentes es un fenómeno natural causado por la acción de la erosión del agua en ríos y arroyos. La socavación en puentes cabe mencionar que es la retiración de material o de suelo que se encuentra en nuestro puente. Bueno, existen dos tipos de socavación, la socavación general y la socavación localizada. La socavación general, esto es a un largo tiempo, o en este caso es natural. Esto causa la retiración del material, como se mencionó anteriormente, pero dañando toda la estructura del puente. Y la socavación localizada es aquella que nada más se encuentra en un elemento estructural de nuestro puente. Puede ser en el talud, puede ser en la pila, puede ser en la zapata. Como un punto importante de la socavación en pilas es importante. ¿Por qué? Porque nuestra pila es la encargada de sostener la estructura del puente, el tablero o en este caso cuando pasa un carro. Entonces si daña nuestra pila o se encarga de retirar el material, va a dañar toda nuestra estructura y puede caer el puente o puede colapsar. Existen estudios importantes que tenemos que realizar para saber o conocer cómo se va a generar la socavación en puentes, o en este caso para evitarlo. Bueno, como uno es estudios topográficos. En este punto los estudios topográficos son importantes para nuestro análisis o nuestro cálculo de socavación. Tenemos que tener una topografía general o hacer estudios de topografía general. ¿Para qué? Para saber cómo se va a comportar o cómo está estructurado la topografía del terreno y así saber sus movimientos del fluido. Bueno, después tenemos estudios hidrológicos. En estos estudios hidrológicos son los encargados de darnos a conocer cómo es la característica del fluido, cómo se comporta, qué cantidad pasa o qué velocidad o a qué velocidad se traslada nuestro fluido. Tenemos que tener información o puntos importantes de estudios hidrológicos, como información de estaciones hidrológicas. Esto para que tengamos la información de lo que está pasando anteriormente o lo que pasó anteriormente. Las características físicas de la cuenca. Tenemos que hacer esos estudios para saber cómo son las pendientes, cómo va cambiando la velocidad o cómo va transcurriendo nuestro fluido. Tenemos que saber también o tenemos que hacer los estudios de cálculos de caudales, las velocidades o los niveles. Cabe mencionar que un material a mayor velocidad va a dañar más nuestro puente o va a generar más socavación. Estudios hidráulicos. En estudios hidráulicos tenemos puntos importantes, como cálculos hidráulicos. ¿Esto para qué? Para saber qué cantidad de agua pasa, para saber sus niveles máximos, sus niveles mínimos, por dónde va a dañar nuestra estructura y así saber cómo va a generar la socavación en dicho. Otro punto importante es el estudio de suelo. Todo elemento en la actualidad está sostenido por el suelo o está apoyado en ello. Entonces, si no hacemos un estudio correcto de mecánica de suelos o más allá de geología, puede dañar nuestro puente al no conocer sus propiedades del suelo o cómo se comporta con el fluido. Bueno, el siguiente punto es partes del puente. Como partes del puente ya lo mencioné anteriormente, existen muchos tipos de puentes, pero yo le voy a hablar de las partes que generalmente. Bueno, tenemos primero como apoyo que el puente empujado. El puente empujado cuenta con unos elementos importantes. La nariz de lanzamiento. Esta nariz de lanzamiento generalmente se coloca por enfrente de la dóvela. ¿Esto para qué? Para sostener o apoyarse de la estructura del puente. El patio de prefabricación. En este se encarga de fabricar o almacenar las dóvelas o algún material que pueda servir como apoyo. Apoyo provisionales. Este generalmente se coloca en medio de las dos dóvelas. ¿Para qué? Para que se encargue de apoyar y disminuir la longitud de la dóvela con la estructura principal.
Apoyos deslizantes provisionales. Estos son apoyos externos. Generalmente siempre los apoyos son hechos de acero para resistir o para que se encargue de sostener nuestra estructura. Bases de apoyos provisionales. Estas bases de apoyo provisionales son elementos prismáticos que generalmente se colocan para que generalmente sirve como apoyo para que realicemos un adecuado y una adecuada colocación de nuestras dóvelas. Guías laterales. En esta parte del puente de guías laterales es importante porque nos sirve para saber el alineamiento de nuestras dóvelas y no irnos chueco o generar un problema. En este punto tenemos partes de puentes atirantados. Generalmente son 4 partes importantes. Tenemos el mástil, que generalmente lo conocemos como torre. Es encargada de sostener toda la estructura del puente, así como algunos elementos secundarios. Después tenemos el tablero. El tablero es el encargado de donde pasan los carros. Es como la parte como si fuera el suelo, para que pasen los vehículos. Después tenemos los tirantes. Los tirantes son los encargados de sostener los movimientos del tablero o los movimientos de algún elemento. Después tenemos la parte de subestructura. Esto generalmente está compuesto por la pila o por los estribos que se encarga de apoyarse. Después tenemos la parte del puente en arco. Esta parte del puente en arco tiene muchos elementos importantes. La directriz es la encargada de unir, o es la línea que se encarga de unir dos secciones de transversales. Los arranques. Los arranques son como el intermedio de la base con la estructura, se encarga de como unir. La clave o la corona. Generalmente los puentes están generados o están hechos de acero. Entonces la clave o la corona es el punto más alto de la directriz, como se mencionó anteriormente. Los cara inferior del arco y la cara exterior del arco. Esto generalmente se puede ver de la forma en que se puede observar. El diafragma. Son elementos transversales sobre el estrados que se encarga de sostener el tablero. Las péndolas. Son elementos verticales que se encargan de sostener el paso inferior del puente. Las partes del puente pueden ser de diferentes. Solamente se mencionó algunas partes porque algunos puentes están compuestos por las mismas. También cabe mencionar que los puentes están hechos de partes de acero o de concreto. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.